Muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más con ustedes, amén, para poder aprender y oír la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por este tiempo y a cada uno de ustedes también por disponer de este momento en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos esta noche de poder predicar tu palabra. Gracias por todas las personas, Señor, que en el transcurso de estos minutos se van añadiendo, Señor, a esta transmisión. Puedas tú hablarle a cada uno de ellos, a su situación, a las circunstancias. Sabemos que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Gracias te damos, toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Bien, un saludo a todos ustedes que se van sumando el día de hoy en este momento a esta transmisión. El día de hoy vamos a tocar un tema, como habrán visto quizás en el título, que se llama Tenemos la vacuna. Hoy por hoy el mundo está buscando una vacuna para la cura de este virus, pero cuando uno va a la palabra de Dios podemos darnos cuenta definitivamente que ya en la palabra de Dios tenemos varias vacunas para varios tipos de enfermedades o para varios tipos de circunstancias que el hombre atraviesa, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de 5 situaciones complicadas que a veces atravesamos nosotros y que en muchas de ellas hemos buscado a veces el consejo, la orientación, el qué hacer, ¿no? Obviamente no solo hablamos del plano espiritual, sino del plano físico, del plano psicológico, emocional. Tenemos situaciones o circunstancias que enfrentamos, pero hay un remedio, hay una vacuna para todo. Ahora, cuando hablamos de vacuna, no solo estamos hablando de algo que cura, sino obviamente de algo que previene, ¿no? Nosotros de chicos, cuando nacen nuestros hijos, cada mes o cada 2 meses tenemos que llevarlos al hospital. ¿Para qué? Nos dicen para que los vacunen, ¿no? O sea, les dan un medicamento, una vacuna que los va a prevenir de enfermedades, ¿no? La tifoidea, la hepatitis, etcétera. Entonces, vacuna no es algo que uno aplica cuando está enfermo, ¿no? La vacuna es algo que uno aplica antes de enfermarse. Y en la palabra de Dios vamos a ver que Dios nos ha dejado varias vacunas para varias situaciones que enfrentamos, y es lo que vamos a compartir. Un saludo a cada uno de ustedes, en especial a los hermanos de la iglesia Palabra de Vida, a las iglesias reunidas en las diferentes casas como era al principio. Bueno, sin más ni más, vamos a ver las vacunas, y obviamente una de ellas es para el cuerpo, para la salud. Cómo mantener una salud, una sanidad, amén, cómo no enfermarse. ¿Existirá alguna vacuna para evitar la enfermedad, para evitar las dolencias? Bueno, la palabra de Dios nos dice que sí. Y si a alguien o a algo tenemos que creerle, yo prefiero creerle a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 22? Entonces, la primera vacuna es para el cuerpo, para la salud del cuerpo, para el vigor y la fortaleza del cuerpo. ¿Será comer bien? Obviamente hay que comer bien, alimentarse saludablemente,
¿Será hacer ejercicio? Bueno, la palabra de Dios nos dice que aunque para poco es de provecho, para algo sirve. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 20 al 22. Y le añadimos el 23 también. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículos del 20 al 23. La vacuna para mantenerse saludable, ¿no? Sería el primer punto. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hijo mío. Entonces, hay un requisito previo aquí, ¿no? Para tomar esta vacuna hay que ser un hijo. ¿Un hijo de quién? Un hijo de Dios. Y sabemos la manera de cómo venir a ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, ¿no? Porque Dios creó al hombre, pero no todos son hijos de Dios. Aunque claro, cuando uno le pregunta a un hijo de quién eres, uno dice hijo de Dios. Pero en realidad será así. Bueno, no vamos a ir por ese camino, pero hay un requisito previo: hijo mío. Amén, porque solo los hijos van a amar al Padre. Yo no puedo amar las palabras de alguna otra persona por más buenas intenciones que sea. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿No? La famosa pregunta que todo niño empieza a hacer y que el joven no las hace, pero que también tiene preguntas y que lamentablemente ya de adultos dejamos de hacerlas, ¿no? Porque se entiende pues que uno debiera saberlo todo, pero en realidad siempre tenemos una serie de porqués. Entonces, ¿por qué debo de hacer todo lo anterior? ¿Qué es todo lo anterior? Estar atento a la palabra de Dios, inclinar mi oído a su, o sea, prestar atención, ¿no? No apartarse de tus ojos, guardarlas en medio del corazón. Entonces vemos que en esta primera parte todos nuestros sentidos están involucrados, o todas las partes de nuestra alma, ¿no? Está hablando de los hijos, de los ojos, perdón, está hablando de las razones, habla de la mente, habla del corazón. Cuando hablamos de la palabra de Dios, obviamente pues no es algo que uno debe creer con el corazón, ¿no? Uno tiene que entender, ahí habla de razones. Y obviamente pues ahí habla de los ojos. Hay que leer, hay que estudiar, hay que meditar. Entonces, ¿por qué? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Por qué debo estar atento a la palabra de Dios? ¿Por qué debo inclinar mi oído a sus razones? ¿Por qué la Biblia o la palabra de Dios no se puede apartar de mis ojos? ¿Por qué la debo de guardar en medio de mi corazón? ¿Hay algún beneficio en hacer eso? Dios nos dice sí. Si tú haces eso, si tú prestas atención, si tú razonas, si tú lees, si tú guardas en tu corazón, esa palabra va a ser vida. Y no solo ello, dice medicina a todo su cuerpo, ¿no? Hablaríamos entonces, si queremos ponerle el nombre de los antibióticos que se venden, hablaríamos pues de la bibliomicina. Ahí está, ¿no? El antibiótico para quedar inmune a todo tipo de ¿qué? De enfermedades y dolencias, ¿no? Hay una prescripción médica, tómese cada 8 horas una cucharita. Bueno, la pregunta sería, ¿cuántas veces al día tengo que tomar la palabra de Dios? Bueno, todas las veces que uno pueda. Amén. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de hombres de Dios
claro, ellos lo aplicaban a la oración, ¿no? Dice que ellos oraban en la mañana, al mediodía, en la noche. El salmista agregó un nuevo tiempo, en la madrugada, ¿no? Entonces, oraban 4 veces al día. Bueno, podríamos hacer esto mismo con la palabra de Dios cada 8 horas, por así decir. En la mañana, en la tarde y antes de dormirse. ¿Y qué va a ocasionar esto? Que todo ello va a ser medicina para nuestro cuerpo. Lo mismo dice el capítulo anterior de Proverbios, Proverbios capítulo 3, versículo 8. Dice el versículo 1, Proverbios 3:1, y de ahí nos saltamos al 8. Dice, hijo mío, nuevamente la palabra hijo, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El 8 dice, ¿por qué? Y dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué tiene la palabra de Dios que causa salud al cuerpo? ¿Qué tiene la palabra de Dios que es medicina para el cuerpo? Refrigerio para los huesos. Jesús, cuando fue tentado en una oportunidad, dijo algo que quizás no nos hemos tenido el suficiente tiempo de meditar. Cuando él tuvo hambre, el diablo se le aparece con la tentación y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque cuando uno tiene hambre, obviamente lo que quiere es comer. Pero Jesús le responde de la siguiente manera. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, no está hablando del alimento físico natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, miren el paralelo que Cristo Jesús está haciendo entre el alimento físico y, digámosle, el alimento espiritual. Obviamente nos alimentamos pues para mantenernos con vida, digamos pues para que este organismo funcione como debe de funcionar, pero lamentablemente nosotros nos hemos limitado a ese alimento. ¿Al alimento qué? Al alimento físico. Pero la Biblia, Jesús mismo dijo que hay otro alimento, que hay un alimento espiritual. Amén. No sé cuántos de ustedes cuando estaban enfermos en algún momento de su vida, cuando eran pequeños, ¿no? La mamá les preparaba una comida y a uno no les sabía nada, ¿no? Le daba asco. ¿Qué hacía la mamá? Nos agarraba la cuchara, nos abría la boca y come, dice, ¿no? Porque ese es para tu bien. Enfermo que come no muere, y nos atragantaba con la comida. No nos gustaba, pero nos hacía bien. Lo mismo sucede con algunos remedios, con algunos jarabes. No sé a cuántos les habrán dado aceite de resino, por ejemplo. No, cuando uno está estreñido, hay mal del estómago, aceite de resino. ¡Qué horrible! Pero nos hacía ¿qué? Nos hacía bien. Bueno, a veces la palabra de Dios sucede lo mismo. A veces, uno dice, otra vez, ¿no? Leer, separar un tiempito, meditar. ¿Pero es para qué? Para nuestro bien. Y si lo hacemos mañana, tarde, noche, no de madrugada, cuando uno no tiene que dormir, la Biblia dice, eso va a ser medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Amén. Así que no solo el cuerpo necesita alimento físico, también necesita alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios. Necesitamos. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿No? O sea, cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de cualquier palabra, de cualquier libro
que alguien escribió por ahí, no, hablamos de palabras de Dios, ¿no? Justamente llamamos a la Biblia, ¿qué? Palabra de Dios, ¿no? A ver, ¿cuántos han traído su Biblia? Decimos. Pero esa Biblia contiene lo que Dios dice para nosotros. Así que la vacuna para mantenernos sanos, saludables, ¿cuál es? Número 1, entonces, la palabra de Dios. Que hay que, ¿qué? Hay que razonarla, hay que leerla, hay que oírla, hay que guardarla en el corazón y hay que hablarla con la boca. Entonces, todos los sentidos allí se involucran. El tema es que algunos solo la leen. Ya leí, pastor, ya está. Me he leído un capítulo. Pero no es lo único que hay que hacer. Ahora toca, ¿qué? Razonarla, ¿no? Entiende mis razones, el por qué digo tal o cual cosa. Entonces hay que meditar por qué Dios dijo esto, cómo lo dijo, etc. Y si uno no la lee, bueno, la va a escuchar, ¿no? Porque antes pues nadie tenía una Biblia, no, los libros eran muy caros, así que uno generalmente se disponía para escuchar, como cuando uno va al colegio, uno está escuchando lo que dice el maestro. Pero después de eso dice que hay que guardarlo en el corazón, ¿no? Como que hay que memorizarlo. Hay que hacerlo parte de nosotros. Y de la abundancia del corazón, dice la Biblia, ¿qué va a pasar después? La boca va a hablar. Va a salir pura palabra de Dios de tu boca, siempre y cuando tu corazón esté lleno de ella. ¿No? Si hay abundancia de palabra en tu corazón, va a salir abundancia de palabra de tus labios, ¿no? Y es fácil saber, pues, quién tiene abundancia de palabra en su corazón cuando lo escuchamos, ¿qué? Cuando lo escuchamos hablar, ¿no? Sería bueno que tú te grabes todo un día y luego en la noche escuches todo lo que has hablado durante el día y puedas tú descubrir cuánto de todo lo que tú has hablado ha sido palabra de Dios. Ahora, cuando uno hable, pues no va a decir, así dice la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 5, así dice, no. Va a ser como un diálogo común, pero en ese diálogo está saliendo, ¿qué? La palabra de Jesús. No se paraba entre las multitudes y decía, Isaías 53 dice esto. Y no, él hablaba. Y todo lo que él hablaba, ¿qué cosa era? Palabra de Dios. Y quedaba registrado, ¿no? Por ahí los apóstoles, algunos discípulos escribieron todo eso. Era digno de ser, ¿qué? Escrito. Era digno de ser grabado en letra. Así que no es solo leer, es meditar, es memorizar, es hablar. Eso produce salud. Eso produce medicina para el cuerpo. Y hoy, pues, que uno está tan preocupado en que no se enferme, no se contagie, bueno, debería estar preocupado no en contagiarse, debería estar preocupado en ¿qué? En tomar su medicina. Amén. La palabra de Dios. La siguiente vacuna, algo muy común del ser humano, es la tristeza, la pena, la aflicción. ¿No? En tiempo, bueno, ya llevamos 51 días en cuarentena, en aislamiento social. No se ha podido visitar, bueno, si uno tiene sus padres con vida, no ha podido uno ir a visitar a sus papás, ¿no? Y bueno, no los visita también por cuidado, por prevención. Los padres no han podido ir a visitar a los hijos o a los nietos. Prácticamente, pues ha estado uno así, aislado. Y nos entra, ¿qué cosa? La pena, la nostalgia, la aflicción, la tristeza. ¿Habrá alguna cura? ¿Habrá alguna vacuna que Dios nos pueda dar para enfrentar la aflicción, la tristeza, la pena? Bueno, la Biblia sí nos da la vacuna para la aflicción,
a veces para el sufrimiento o el dolor que uno pueda estar atravesando. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Entonces, la palabra para el cuerpo, ¿no? Para estar saludable, los huesos ahí, para que ya no haya artritis ni ningún problema de hueso, porque dice que la palabra es refrigerio para los huesos. Pero, ¿qué pasa con la aflicción? Todos pasamos por momentos como que uno tiene su bajón, ¿no? Está con cara de depre. No digo con depre, pero con la cara de depre. Está triste, ¿no? ¿Cuál es la cura para la tristeza? Bueno, acá dice. Santiago capítulo 5, versículo 13. A ver, léanlo ustedes en su casa. Bueno, espero que tengan su Biblia ahí a la mano. No importa el formato. No, yo no tengo problema con que sea en un apps, en físico. La cosa es que lo leas. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 13. Ojo, dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Yo les diría lo mismo. Alguno de los que me están escuchando y los que me vayan a escuchar después, porque esta enseñanza queda grabada para que uno la vea en cualquier momento. ¿Está alguno de ustedes afligido, triste en este momento? ¿Qué hacemos? Dice la Biblia, haga oración. Ahí está. La cura para la aflicción. Obviamente, pues si uno va al psicólogo no le va a decir lo que usted necesita es orar, ¿no? Le va a decir, bueno, salga, pase, distráigase, haga un montón de cosas. Pero la Biblia dice, ¿está alguno de entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Orar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Haga oración. ¿Qué? ¿Será que al orar se me van a ir quitando las penas, las aflicciones? Algo así, ¿no? Porque cuando uno está afligido, cuando uno está triste, cuando alguno está preocupado, es justamente porque está pensando en algunas cosas que le están sucediendo, que le están pasando o que no le están sucediendo. Por eso que Filipenses capítulo 4, versículo 6, muy de la mano con ello, yo lo quiero leer acá en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 4, versículo 6. En la Nueva Traducción Viviente, en esta versión de la Biblia, lo dice de la siguiente manera. Dice, no se afanen por nada o no se preocupen por nada. Más bien, oren por todo. Presenten ante Dios sus necesidades y después no dejes de dar gracias por sus respuestas. Dicho en otra manera, no te preocupes por nada, ora por todo. Y cuando uno está afligido, está triste, es porque tiene preocupaciones en su vida. Cuando uno está afligido es porque hay circunstancias que lo están aquejando. ¿Y qué dice la Biblia que hay que hacer? Orar. Amén. Presenta tus necesidades a Dios. Amén. En vez de preocuparse, que uno no gana nada preocupándose, y eso es lo que tenemos que entender. No gano nada. No ganas nada preocupándose. Cuando la preocupación ha solucionado algo. Pero lo que sí puede solucionar algo es la oración. Si uno presenta sus necesidades a Dios, Él va a oír.
Y cuando Él responda, no nos olvidemos de darle ¿qué? De darle gracias. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No te preocupes por nada. Ora por todo. Amén. Y en estos tiempos yo creo que hay bastante para poder orar, ¿no? Hay que empezar a orar para que el Señor ya a partir del lunes nos empiece a dar un nuevo trabajo, si es que nos votaron del anterior, ¿no? Y si tú tienes la bendición de que ahí está reservado, gloria a Dios por ti. Pero hay otros que tendrán que salir y ahora ¿para dónde? Bueno, ¿para qué me preocupo, Señor? Oro, te pido un trabajo, ¿no? Así como pusiste a Adán a labrar el huerto, a cuidarlo, aquí ¿en qué me vas a poner, Señor? Aquí estoy llano y dispuesto a trabajar y voy a salir con esa seguridad de que Dios me va a dar un trabajo. Voy a tocar puertas y por allí tendré, pues, encontraré algo permanente, algo eventual, pero la cosa es ir trabajando. Entonces hay que empezar a orar, ¿por qué? Por trabajo. Si tenemos niños pequeños, bueno, me imagino, pues vienen los pagos de pensión, de universidad, si los hijos ya son más grandes, ¿y de dónde? Bueno, hay que empezar a orar para que el Señor nos provea los recursos, el dinero, para cumplir con esa... Ni qué hablar de los servicios de luz, agua, teléfono, mejor no sigo porque se van a afligir más seguro, ¿no? Pero hay que orar, porque ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Bueno, orar. Señor, tú suple. Tu palabra dice que tú eres mi pastor, que nada me va a faltar. La Biblia dice que tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Amén. ¿Qué gano afligiéndome? O si estoy afligido, bueno, oro. Presento mis necesidades. Obviamente algunos la están pasando un poco más complicado porque no tienen pan para comer, ¿no? Y Dios te dice, mira las aves del cielo, cómo el Padre las alimenta, los lirios del campo, cómo lo viste, ¿no vales tú más que ellos? Amén. Entonces, si el remedio o la vacuna para la salud del cuerpo, de los huesos, es la palabra de Dios, la vacuna para la aflicción, para la tristeza, para la preocupación es la oración. Si uno era bibliamicina, ahora hablaríamos de oramicina. ¿Y cuánto tiempo debemos orar? Bueno, digamos pues así como la Biblia, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, cada 8 horas. Ahí está. ¿Cuánto tiempo, pastor? Bueno, yo siempre digo que nadie empieza grande, todos empiezan pequeños. Si nunca has orado, no digas, pues voy a orar 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, 1 hora en la noche. No vas a empezar, bueno, voy a orar 2 minutos en la mañana, 2 minutos en la tarde, 2 minutos en la noche. Después de un tiempo, pues subiré a 5 minutos, después a 10, a 15. Cuando menos me dé tiempo, van a pasar las semanas, algunos meses, y uno va a poder estar un hermoso y maravilloso tiempo con el Señor. No solo estudiando, meditando, memorizando la palabra de Dios, sino a la par, ¿qué cosa? Orando y presentando sus necesidades al Señor. Amén. Si Dios hubiera visto otra manera de curar la aflicción, nos lo hubiese dicho. Pero Él nos dice simple y llanamente, ¿está alguno afligido? Ore. Tan sencillo y tan difícil a veces de hacer como orar. Pero ahí está la solución, ahí está la vacuna para la aflicción y para la preocupación. No se preocupen por nada, oren por todo. Y son recursos que tenemos a la mano, es gratis. Como el agua, como el aire, ¿no? Está a nuestra disposición para que uno simplemente lo lea, lo estudie, para que uno simplemente ore, abra sus labios y eleve su oración al cielo. Está al alcance de nuestra mano. ¿Por qué no lo tomamos? ¿Por qué vivimos afligidos o con el cuerpo adolorido, enfermos? Porque quieres. O quizás porque no sabías lo que ahora te estoy
diciendo. Miren, físicamente hablamos, nuestro desayuno es sagrado. Nuestro almuerzo, ni qué decir, es sagrado. Los que cenan en la noche, sagrado, ¿no? Uno puede estar haciendo cualquier cosa, pero cuando el estómago suena, es señal de que alto, dicen. Lo demás puede esperar. Y uno se toma su tiempo, ¿para qué? Para sus comidas diarias. De esa misma manera tenemos que acostumbrarnos con las cosas. Un momentito, me toca meditar y estudiar la palabra de Dios. Alto, tengo que elevar mi oración al cielo, porque no solo de pan se vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué me voy a preocupar y afligir si Dios me dice que puedo orar y presentarle a Él mis necesidades? Tan simple como eso, pero cuán difícil crear el hábito. Amén. Cuán difícil crear el hábito. Así como el estómago nos suena cuando tiene hambre, algo nos tiene que sonar que nos diga, te toca leer. Te toca orar, algo nos tiene que sonar, hay que inventar algo, ¿no? Quizás el espíritu se nos revuelva adentro y diga, toca, ¿no? Quizás nos simplificaría un poquito la vida, ¿no? Pero bueno, el espíritu está dispuesto, dice la palabra de Dios, mas la carne es débil. Bueno, otro elemento u otra vacuna. No hemos hablado ya de la bibliamicina, de la oramicina. ¿Habrá alguna otra vacuna, algún otro antibiótico para prevenir enfermedades, en este caso espirituales? Hay una de ellas, que es la falta de fe. Aunque nos decimos ser creyentes, ¿no? ¿No se han dado cuenta? Él es un creyente, dice. ¿No? Él es un creyente. Pero la misma palabra implica alguien que tiene fe. Alguien que cree. Pero es cierto que a veces no creemos. La fe se nos, ¿cómo diríamos? La fe se nos cae, ¿no? De pronto un día uno se levanta incrédulón, ahí está. Ya no creo en nada, ya, ¿no? Amaneció cruzado ahí los chicotes, ¿no? Algo soñó o algo comió la noche anterior que, ¿no? Está enfrentando una situación y uno cree pues que su montaña es enorme, que lo va a aplastar. Y bueno, eso pasó muchas veces en la vida de los discípulos. Y Cristo Jesús, si algo les reprochó a sus discípulos, si por algo los reprendió, miren qué curioso. Claro, por unas 2 o 3 otras cositas más los reprendió. Pero la mayor cantidad de veces que Cristo Jesús reprendió a sus discípulos fue porque no creían, ¿no? Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículos 20. A ver, vamos a ver a Mateo. Evangelio según San Mateo, como dicen las Biblias. Mateo capítulo 17, versículo 19 al 21. Mateo 17, 19 al 21. Les cuento un poquito la historia. Los discípulos no habían podido sanar a un joven, a un chico. El padre, preocupado, lo había traído a los discípulos para que lo sanasen. Ellos oraron, hicieron todo lo que pudieron y no se sanó. Llegó Cristo Jesús y Jesús sí pudo sanarlo, ¿no? La historia se encuentra aquí en Mateo capítulo
17. Intrigados los discípulos porque ellos no pudieron y Jesús sí pudo, le preguntan, ¿no? Y el versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, claro, aparte, ¿no? Para acá hacer roche, ¿no? Ya suficiente roche con que no se haya sanado, así que Jesús, un ratito, vamos, queremos preguntarte algo, dice, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Bueno, este joven estaba endemoniado, así que ¿por qué no pudieron echar fuera al demonio? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dice Jesús. Jesús les dice esto, miren. Por vuestra poca fe. ¿Qué problema tenían ellos? Poca fe. ¿Por qué ellos no pudieron echar fuera el demonio de este joven? Porque tenían o les faltaba poca fe o no tenían fe. Es la pregunta. Es la respuesta, perdón, que Jesús le da a sus discípulos. Y sigue diciendo, porque de cierto os digo, le dice, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. O sea, miren, Jesús está hablando, si tuvierais fe como un grano de mostaza, significa que los discípulos no tenían ni medio gramo de mostaza. Entonces aquí no es porque tenían poca fe, no tenían fe, se les fue. Y a veces nos pasa. Amén. A veces algunas cosas no suceden, no porque Dios no quiera, porque vemos que aquí el problema no fue Dios. Los discípulos al menos admitieron algo. ¿Por qué nosotros no pudimos? Ellos no dijeron por qué Dios no quiso. Porque Dios siempre va a querer. Amén. Dios siempre va a estar dispuesto a sanar al enfermo. Dios siempre va a estar dispuesto a levantar al caído. Dios siempre va a estar dispuesto a bendecir a sus hijos. El problema no es Dios. Entonces el problema tenemos que ser nosotros. ¿Qué era lo que no tenían los discípulos? Fe. O como dice aquí, poca fe. ¿Y cuál es la cura? ¿Cómo subir la fe? Bueno, Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno está en constante meditación, lectura, cuando uno está en constante oración, la fe va creciendo, se va manteniendo, ¿no? De ahí la importancia también de orar y de leer la Biblia. Pero dice el versículo 21, pero este género de duda, de incredulidad, no sale sino con oración y ayuno. Bueno, ya hemos hablado de la oración, pero a esto entonces hay que añadirle una cosa más. Ayunomicina, ¿no? Hay que ayunar. Amén. No digo que todos los días, pero de vez en cuando. Y más cuando notamos que nuestra fe se está, ¿qué? Bajando, que nuestra fe está disminuyendo, ¿no? Una manera de inyectarle un poquito ahí de crecimiento es ayuno, ¿no? Y uno sabe cuando anda medio incredulón. Uno sabe cuando le está costando creerle a Dios. Uno sabe cuando decimos, ¿no? Dentro de la jerga, cuando uno anda medio bajoneado. Uno sabe. Cuando uno se da cuenta es el mejor momento ¿para qué? No solo para orar, que se entiende, pues debiéramos hacer siempre o leer la Biblia. Es un tiempo para hacer un alto y ¿qué? Ponerse a ayunar. Entonces, las disciplinas espirituales
En realidad lo que Dios pretendía con ellas era mantenernos en una buena salud física y en una buena condición espiritual. Amén. El meditar en la palabra de Dios, el orar, el ayunar, no es tanto pues porque Dios quiere tenernos ahí. No, el beneficio y el provecho es para nosotros mismos. Amén. Entonces, para la falta de fe, este género no sale sino con oración y ayuno. Es en la presencia de Dios. Es cuando uno tiene un encuentro con el Señor que esa fe se vuelve a avivar. Porque cuando uno ora, obviamente, pues no todas las veces, pero algunas veces uno siente que Dios está allí. Porque de pronto le empieza a hablar, le empieza a traer a mente algunos textos bíblicos, algunas experiencias, y la fe en uno se va avivando nuevamente. Así que 3 vacunas o 3 medicamentos para 3 situaciones que enfrentamos. La bibliamicina para la salud del cuerpo y del corazón, obviamente. La oramicina para la tristeza, la aflicción y las preocupaciones. Para la falta de fe, aparte de la oración, le añadimos ¿qué? El ayuno, ¿no? Cuando aquí en mi casa a veces no hay que comer, uno dice, ¿cómo que el pastor? A veces todos pasamos necesidad. Yo le digo a mis hijos, ¿qué vas a comer? Y si no hay nada, ayuno y oración. ¿Qué mejor alimento que es? Amén. Y cuando digo eso, al poco tiempo llega comida, ¿no? Para la alegría de mis hijos. Gloria a Dios. Amén. Pero es así. Por un día que uno no coma, no es el fin del mundo. Por un día que uno no coma, no te vas a morir, ¿no? Y te va a hacer mucho bien. Amén. Y ahora que quizás no hay mucho en casa, bueno, pues un día comemos y otro día no. O nos salteamos una comida para ahorrar, ¿no? Hasta que podamos pues trabajar y traer más finanzas al hogar, a la casa, o Dios envíe su provisión. Pero esto va a ser posible si tenemos ¿qué? Fe. Amén. Y quiero terminar, porque bueno, ya nos hemos extendido bastante, la cura para el pecado, ¿no? Porque el pecado también es algo que se nos contagia. Y como dijo Jesús, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y es evidente pues que nadie la va a poder tirar porque todos pecamos. Unos pecan más, otros pecan menos. La idea es ir pecando menos si es que somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es la cura para el pecado? Bueno, sabemos pues que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él se hizo cargo de nuestros pecados, Él pagó por ellos. Pero en nuestro caminar diario con el Señor a veces también le fallamos. Y primera de Juan capítulo 1, versículo 9, nos dice algo para que nuestra conciencia nuevamente se aquiete y estemos tranquilos. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:9. ¿No? Entonces acá tenemos pues la vacuna para el pecado. Dice, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién los vamos a confesar? Obviamente a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la cura para el pecado, ¿cuál es? Confesar. Confesar a Dios, ¿no? Ir donde Dios y decir, Señor, perdóname porque fallé, porque erré en el blanco, porque hice aquello que tu palabra dice que no debía hacer. Perdóname. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a perdonar y nos va a limpiar. Amén. Me encanta
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Procúrate no venir solo a la presencia del Señor a pedir perdón. Procura venir, como digo siempre, con el abogado, con Cristo Jesús. Él va a sacar cara por nosotros. Él va a pararse a nuestro lado y le va a decir al Señor: Señor, tienes que perdonarlo, porque yo di mi vida por él en la cruz del Calvario. Así que la vacuna para el pecado es la confesión. Es el saber que Cristo Jesús pagó el precio por nosotros. Amén. Así que tenemos la vacuna. Ahora apliquémosla, ¿no? Inyectémosla a nuestra vida. Meditemos, estudiemos la palabra de Dios, oremos de rato en rato, ayunemos, y cuando le fallemos a Dios, pidámosle perdón. El resultado de aplicar esta vacuna: una vida física saludable, una vida espiritual siempre creciendo, siempre en desarrollo, y un corazón también que rebosa vida, porque de la abundancia del corazón habla la vida. Entonces, si por tus labios sale vida, bendición, gloria a Dios, tu estado espiritual es bueno. Si sale otra cosa, bueno, mejor ir al médico ya, ¿no? Porque el estado de tu corazón está mal. Amén. Si lo único que sale de tu boca es maldición, es lamento, todo tu corazón está malo. Necesitas una transfusión del Espíritu para salir de esa situación. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, en la medida pues que vamos compartiendo con ustedes, puedo ir viendo los mensajes que van colocando, y puedo ir dándome cuenta de las personas que se están conectando también. Desde ya, un saludo a cada uno de ustedes. Amén. Es un gozo tenerles al pendiente de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Permítanme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, sé que las cosas que hemos compartido esta noche no son algo nuevo, y no tiene por qué ser algo novedoso, porque tu palabra, Señor, es la misma y nunca cambia. Pero es necesario, Señor, ir a ella una y otra vez para recordarnos y refrescar enseñanzas como estas, verdades como esta, que son vitales para nuestra vida. Señor, no nos cansaremos, como decía el apóstol Pablo, de ser necesario repetir las mismas cosas, porque esto es seguro para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por dejarnos tu palabra para que nuestro cuerpo se mantenga saludable, fortalecido. Gracias, Señor, porque en medio de la aflicción, la preocupación, el dolor, podemos elevar nuestra oración a ti. Gracias, Señor, porque aún en nuestros momentos de bajeza espiritual, aún en nuestros momentos de declive espiritual, podemos buscarte en oración y en ayuno, Señor. Y cómo no, a pesar de nuestros fracasos, podemos acercarnos a ti y confesar, Señor, y pedirte perdón y ser restaurados para seguir adelante en este camino. Camino angosto ciertamente, pero que conduce a la salvación, a la vida eterna. Gracias, Señor, por todos los que han permanecido hasta este tiempo conectados a esta señal, y por aquellos que lo verán más adelante. Tu paz, tu gozo sea con cada uno de ellos,
en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos encontramos el día domingo. Gloria a Dios.